Volvemos. Dame la siguiente. Dios con su espíritu, oiga bien, Dios con su espíritu es el creador del universo. Dios con su espíritu. Y esto quizás le va a chillar en los oídos a algunas personas, porque para un grupo de personas grande, ellos dicen que Jesucristo es el creador. Y eso es totalmente falso. Dios con su espíritu, Él creó todas las cosas. Inclusive para los que creen que Jesucristo es el Espíritu Santo, también les va a chillar el oído, porque Jesucristo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, y ese Espíritu Dios lo envía y lo coloca donde Él quiere. Por eso la promesa de Joel, que está en Joel capítulo 2, y que no fue la primera vez, porque en el libro de Proverbios también está. Pero en Joel dice: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Amén. Esa fue una decisión de Dios. Ahora, ¿Jesucristo fue derramado en la carne de alguno de los que está acá o de algún ser humano? No. Lo único que fue derramado fue la sangre de Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Fue derramada la sangre, pero Jesucristo no fue derramado. El Espíritu Santo sí es derramado en el corazón y en la vida de cada ser humano. Dame la siguiente. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Un versículo que no aparece en el Antiguo Testamento, sino allá en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 3. Un versículo que parecería aislado, pero un versículo que nos ayuda a comprender la creación de todas las cosas. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? A ver, ¿qué es la palabra de Dios? Allá el poder de Dios, la sabiduría de Dios, lo audible de Dios. El hermano dice su espíritu. El hermano Prada, ¿qué dice? Los pensamientos de Dios. Ok, vamos a ir buscándole acomodo a todas estas cosas que acaban de decir. Hay un texto que dice, Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué más? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Allí empezamos a descartar. ¿Es el Espíritu de Dios y la palabra de Dios lo mismo? No, por lo que estamos leyendo allí. Allí se ve clarito que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios son dos cosas totalmente aparte. ¿Amén? No, la fuerza es otra cosa. La fuerza de Dios, el poder de Dios, la espada del Espíritu, o sea, son cosas que le pertenecen a Dios. Pero, hermano, amén. Ok, el hermano dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y ciertamente lo dice la Biblia. Y yo acabo de decir que el ente ejecutor es el Espíritu. Entonces, por simple deducción, ¿el Espíritu es la palabra de Dios? No. Vamos a entender eso, porque eso nos va a llevar al entendimiento inclusive del verbo de Dios, que no lo vamos a tratar hoy, porque hay un empeño en algunas personas cuando escucha la palabra, el verbo de Dios, ese es Jesucristo. No, aguántese, cálmese. Hay que entender por qué dice el verbo de Dios. Igual porque habla de la palabra de Dios, que no es Jesucristo tampoco. Porque Jesucristo habló la palabra de Dios. Y eso es otra cosa diferente. Jesucristo habló la palabra de Dios. Entonces, vamos a entender esto. Por la palabra de Dios, entendemos entonces que
el universo fue constituido por la palabra de Dios. Dame la siguiente. Usted consigue estas expresiones en Génesis capítulo 1. Y dijo Dios, sea la luz, haya expansión, júntense las aguas, descúbrase lo seco, produzca la tierra, hagamos al hombre. ¿Qué hay allí en esas expresiones? Hay una orden, hay autoridad, hay una orden. Sea la luz. Ahí hay una orden, ahí hay una palabra dada, enviada, una orden, sea la luz. ¿Y qué pasó? La luz se hizo. ¿Quién la hizo? Dios. ¿Cómo lo hizo? Envió su espíritu por medio de su palabra, salió el espíritu de Dios y fue y obró. Ok, vamos a hacer un ejemplo sencillito. Agarre su mano, la derecha, la izquierda, la que usted quiera, y le va a poner delante de su boca y me va a decir cuál es la palabra que usted puede pronunciar sin que salga aire de su boca. ¿Ah? Ninguna. Inclusive el ventríloco saca aire. Por eso es que él nunca cierra la boca. Él habla así entre dientes, con la boca medio abierta, porque necesita, para que las cuerdas vocales puedan vibrar, el aire tiene que salir, el aliento tiene que salir. Y si no hay aliento, no hay voz. Claro, hay que hacer siempre, toda la regla tiene una excepción. Usted puede hablar usando el aire, en vez de hacia afuera, usa el aire hacia adentro. Lo que pasa es que no es tan fácil, pero usando el aire, en vez de sacarlo, usando el aire hacia adentro, usted puede pronunciar algunas palabras, pocas, pero las puede pronunciar. ¿Okay? Pero cada vez que se pronuncia una palabra, sale aliento de su boca. Cada vez que Dios pronuncia una palabra, sale espíritu, sale aliento de Dios a hacer lo que Dios quiere hacer. Le voy a explicar. Desde que empecé, estoy hablando. Pero cada una de esas palabras que ella ha dicho, se apagaron y ya no suenan. Se apagaron y ya no suena. Pero mi espíritu no se ha apagado. El espíritu queda prendido, queda vivo, queda fluyendo. ¿Ok? El espíritu de Dios es el que cumple la orden de Dios. Claro, porque ciertamente no lo es. Ciertamente no lo es. Para inclusive el espíritu de Dios salga, debe recibir una orden. Por eso dice, el espíritu de Dios es enviado. Si es enviado, recibe una orden. ¿Y cómo recibe la orden? Por la palabra de Dios. Dios le da la orden a su espíritu y el espíritu va y hace. ¿Okay? El espíritu va y hace. El libro de Juan dice que el espíritu de Dios es enviado. Amén. Y ahorita lo leíamos en el libro de los Salmos. Envías tu espíritu. ¿Cómo lo va a enviar? Por telepatía, le da la orden. Cuando Dios da una orden, cuando Él dijo, sea la luz, cuando dijo, hágase, el Espíritu de Dios fue y usó todas las herramientas que le pertenecen a Dios. El poder, la sabiduría, todo lo que le pertenece a Dios, el Espíritu tiene la autorización para hacerlo. Pero nosotros hacemos las cosas aquí delante de nosotros. La ventaja de Dios y del Espíritu, con su Espíritu, es que Él lo envía a lo lejos. Y donde vaya el Espíritu, allá va y opera y trabaja.
aun cuando ya la voz no se escuche, allá está haciendo la obra. Quien ejecuta la obra, no, el eco es la voz repetida, pero aun cuando usted no escuche la voz, el Espíritu está trabajando. Uh-huh. Si no hablará todo lo que oyere. Hablará todo lo que oyere. Dice. Por eso decía que Juan dice que el Espíritu es un enviado. Entonces, esta palabra de Dios, por el cual fueron hechas todas las cosas, fueron las órdenes que Dios dio para que existiera, para que hubiese, y no solamente para crear. ¿Qué es una profecía? ¿Qué es una profecía? Es la palabra de Dios dada por boca de un profeta. La palabra de Dios dada por boca de un profeta. ¿Cuándo Dios habló de la venida del Hijo de Dios? Imagínense que dicen que cuando dice allá en el libro del Génesis, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y dicen, allí Dios dio la palabra que iba a nacer su Hijo en el mundo. Ahora, esa palabra que quedó escrita no sigue sonando. La sabemos porque está escrita. La leemos. Pero por el hecho de que no siguió el eco sonando, ¿no se cumplió esa palabra? Ciertamente se cumplió. Y entonces dice, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento de que esa palabra que Dios pronunció hace 200 años, entonces el Espíritu vino sobre María y creó en el vientre de María el ser que ya Dios había dicho 200 años atrás que iban a nacer en el vientre de María. Y por eso Isaías dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, porque ya eso estaba dicho por Dios, ya era palabra de Dios. Ya esa palabra había sido emitida, había sido dada. Y cuando se cumplió el tiempo, entonces se hizo carne. Se hizo visible. ¿Ok? Bueno. Entonces la palabra de Dios es esa voz audible. Esa voz audible de Dios. Que algunos han tenido el privilegio de escuchar. La voz audible. Cuando estaban bautizando a Jesucristo allá en el río Jordán, hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia a él oír. La voz de Dios, audible. ¿Ok? O allá en el monte, allá el pueblo de Israel, en el monte, cuando escucharon la voz de Dios, voz audible de Dios. ¿Ok? Esa voz es la que pone de manifiesto la palabra de Dios. Por medio de nuestra voz ponemos palabra en nuestra boca para explicar y expresar lo que nosotros sentimos, queremos, hacemos. Bien, dame la siguiente. Dios ordena entonces. Dios ordena, para eso es Dios. Dios ordena. ¿Y quién ejecuta? Dios mismo por su Espíritu. Amén. A través de su Espíritu Dios ejecuta. Dios no depende de nosotros. Por eso es que Dios, si quisiera, rae toda la creación en un santiamén y empieza otra, porque Él depende de Él. Él le da la orden a su Espíritu y va y crea. ¿Ve? Él no depende de ninguno de nosotros. Todo lo que nosotros le damos a Dios, por eso es que no puede ser obligado, tiene que ser espontáneo y voluntario como agradecimiento a Dios, en gratitud, en alabanza, pero tiene que ser voluntario y espontáneo. Porque Dios no nos va a obligar. Dios no le va a obligar a usted, adóreme. No.
A pesar de que dice que ante Él se va a doblar toda rodilla, no lo va a obligar a usted a adorarle. ¿Ve? Es voluntario, espontáneo. El ser humano no me quiere adorar. Él va y crea una hueste espiritual allá, celestial, que le adore. Ya está. Es que para Él no hay nada imposible. Él satisface sus necesidades. Cuando usted era hijo y vivía en su casa, hijo que vivía en su casa, y a usted le daba hambre, ¿usted dependía de alguien que le diera de comer? Claro. Mamá, tengo hambre. ¿Cierto? Mamá, tengo hambre. Pero después creció, se casó y ahora tiene su casa. Y cuando usted tiene hambre, ¿qué hace? A usted ahora no pregunta, usted va abriendo y va buscando y va haciendo. ¿Cierto? Porque ahora usted es el que manda. Usted es el que manda. Así es Dios. Dios es el que manda. Por eso Él dice, si yo tuviese hambre, te lo diría a ti. No necesito que tú me des de comer. Porque Él tiene su sola potestad para hacer todo lo que Él quiere hacer, inclusive para satisfacerse Él. Donde Dios envíe su Espíritu. Oiga bien esta expresión, por favor. Donde Dios envíe su Espíritu, allí se manifiesta lo invisible de Dios. ¿Qué es lo que es invisible de Dios? ¿Qué es lo que? La palabra, el Espíritu. ¿Qué más? A ver, ¿qué es lo que es invisible de Dios? Porque las cosas invisibles de Él, habla de las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. El poder de Dios usted no lo puede ver. Usted puede decir, este es el poder de Dios. No, eso no se ve, eso es invisible. ¿Cómo usted lo logra ver? Por esto. Se hacen claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Su poder y su deidad se entiende por medio de las cosas que Dios ha hecho. Porque creó las cosas que hay de lo que no existía. Entonces, allí tenemos 3 elementos ahora. 3 elementos, mire. Dios pronuncia su palabra, su Espíritu va y con el poder de Dios hace las cosas. Es una cadena. El poder no va a andar por allá por su lado haciendo lo que Él quiere. ¿Y eso de dónde salió? Eso nada más lo hizo el poder de Dios porque se le ocurrió al poder de Dios hacerlo. No, eso jamás va a ocurrir. Eso jamás va a ocurrir. El poder le pertenece a Dios y hace lo que Dios lo autoriza a hacer, para lo que Dios lo quiera usar, su poder. Que lo confiere a algunas personas, sí. Por ejemplo, usted consigue en el libro de Apocalipsis que van a salir, van a ver 2 personas que le reconoce allí como los 2 olivos. Y cuando usted lee allí dice, estos tienen poder sobre las aguas, poder sobre el cielo, se les confirió poder para que hicieran maravillas en el cielo y en las aguas. Tienen poder para eso. ¿Ok? Es como a nosotros se nos ha concedido autoridad y poder sobre los espíritus inmundos. ¿Ok? Entonces cuando va usted y reprende un espíritu y ese espíritu sale de allí de esa persona, ¿lo hizo usted con su poder? No. Usted lo hizo porque está autorizado a usar el poder de Dios para eso en particular. Tiene una autorización de que cuando sea un espíritu inmundo usted lo reprende y entonces por el poder de Dios sale. ¿Ok? Pero ese poder se hace manifiesto por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ya lo vamos a ver más adelante. Dame la otra. Dios da la orden y eso se ejecuta, se hace y permanece lo dicho por su palabra. O sea, no es algo que se va a desvanecer. Si Dios dijo, sea la luz, y se creó la luz, por el hecho de que fue dicho tantos millones de años atrás, ¿la luz se terminó?
No, se le dio una orden y permanece allí encendida. Entonces, todo lo que Dios ha creado al dar la orden por su palabra, todo lo que ha dicho por su boca, todo lo que ha dicho permanece hasta hoy. Ahora, ¿cómo hace para permanecer? Bueno, Dios estableció leyes, normas, todas esas cosas que los científicos han descubierto. Son leyes, son normas que estableció Dios para que funcionaran las cosas. La tierra es redonda y eso nos han dicho, que la tierra es redonda. Y nosotros estamos parados aquí hoy. Usted está sentado allí. Y usted piensa que está ¿de qué lado de la tierra? Si es un círculo, usted dice, está arriba, ¿verdad? Ok, chévere. ¿Por qué dice que está arriba? Porque es de día. Del otro lado del mundo, en este mismo momento, es de noche. ¿Cómo estarán ellos entonces? Abajo, ¿cierto? Porque usted dice, la noche es allá abajo. Pero si usted se da cuenta, justo aquí en el país donde nosotros vivimos, en la tierra que es redonda, nosotros estamos muy cerca de una línea imaginaria que han llamado Ecuador. Y que arriba de la tierra está el polo norte, que es hielo, por lo tanto no estamos encima de la tierra. Y que debajo de la tierra es el polo sur y que es hielo y no estamos debajo de la tierra. Y que nosotros estamos por un lado, cerca de la línea de Ecuador que pasa justo por el Ecuador, un país que está un poquito más abajo de Venezuela, de manera que nosotros estamos pegados a la tierra, así de lado. ¿Y por qué usted no se cae? ¿Por qué no se cae? Porque Dios le estableció una ley a la tierra que usted conoce como la ley de gravedad. Si no, hace rato que hubiésemos salido disparados. ¿Alguien ha montado alguna vez en un carrusel de eso, una silla voladora, en los caballitos, lo que dicen aquí los maracuchos, los caballitos? ¿En una silla voladora se ha montado usted alguna vez? Y usted se sentó allí, la cadena estaba así, y eso empezó a girar, y empezó usted porque la fuerza de la vuelta que lo quieren a usted despedir, no sale porque está allí la cadena. Esa es otra ley. Ahora resulta que los científicos nos dicen que nosotros, además de que estamos pegados así en un lado, la Tierra está dando vuelta. Estamos montados en una silla voladora gigante, todos en la misma silla, dando vuelta. ¿Y por qué nos salimos despedidos? Porque Dios le estableció leyes a la tierra, leyes a la luna, leyes al sol, las cuales no van a traspasar porque reciben la orden de Dios. Y esa orden que Dios envió, esa orden que dio, la ejecuta por medio de su espíritu y permanece hasta hoy. Porque qué rico es decir, como los científicos, esa es la ley de la gravedad. ¿Ahí de dónde salió? ¿Quién la puso? ¿Cómo por qué está allí? ¿A alguien la pensó? ¿A alguien la ejecutó? ¿A alguien la hizo? Y es hasta hoy. Permanece. Lo que ha dicho Dios, permanece. Lo que ha hablado Dios, o sea, Dios no habla de balde. Él no tiene que repetir las cosas 2 y 3 veces. Él da una orden y se hace. Él da una orden y se ejecuta. Toca el botón, por favor. Para siempre, oh Jehová, dice el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 89 al 91. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación, oiga bien, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Todas ellas te sirven. Por eso usted consigue en el libro de Apocalipsis
usted consigue que a todo lo creado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, oí decir a todo lo creado. Ahí está incluido toda la creación que nosotros pensamos que no tiene vida. La tierra, poco de tierra allí, la tierra no tiene vida. Pero resulta que dice que todas ellas te sirven. Todas ellas te sirven. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Los vientos. ¿Ha visto usted el viento? ¿Usted no ha visto el viento? Cuando trae tierra, más nada. Pero nadie ha visto al viento. Usted simplemente lo siente cuando le pega en su cuerpo. ¿Y sabía usted que los vientos se presentan ante Dios? ¿Cuántos vientos existen? ¿Cuántos vientos existen? 4 vientos. 4 vientos. Y no solamente tiene 4 vientos, sino que tiene un depósito. Y ellos van y recorren la tierra y se presentan ante Dios. Así dice la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿sabe qué dicen algunos? Dice, pero es que eso es para explicar allí, para que la gente entienda, y una suposición. No, por la fe entendemos. Por la fe. Fe es creer. Si Dios nos mandó a decir en la palabra, en su palabra, nos mandó a decir que los vientos salen y recorren la tierra y vuelven a Él, es porque es así. Dan cuenta a Dios. Inclusive los vientos son mensajeros de Dios. Dice que el viento que salió hacia el norte hizo reposar mi espíritu en la tierra del norte. Mensajeros. O sea, todo lo que hay en esta vida es creado por Dios y para Dios, y todo ello le sirve a Dios. Todo ello le sirve a Dios. Por eso la pretensión del ser humano de no querer servirle a Dios es la estupidez más grande que puede hacer un ser humano. Porque todo lo que Dios ha creado le sirve a Dios. Todo. Inclusive lo que nosotros conocemos como cosas malas le sirve a Dios. ¿Cómo? Sí. Y Dios soportó con paciencia los vasos de ira, preparados para ira. Preparados para... Y la ira es bueno. Vasos de ira preparados para ese fin. Imagínense. No es enviado del enemigo. Pero a veces utiliza al enemigo. Sí, y con mucho gusto él se deja usar. 3 veces he orado a Dios: Señor, quítame este aguijón. Y Dios me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Quién era el aguijón? Dice, un emisario de Satanás que me abofetea. Permitido por Dios. Dios le dijo: bástate mi gracia. Entonces, todo lo que Dios hizo con su palabra, al pronunciar su palabra, Él ordenó. Cuando dijo: hágase la luz, cuando dijo: produzca la tierra hierba verde, que empezó a organizar, todo eso aún permanece por las mismas leyes que Dios le estableció. Dame la siguiente. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Mire, las aguas, inclusive usted consigue a Jesucristo dándole orden al viento y a la mar, y la mar obedece. El agua obedece. Dice: a tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Le pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra.
Ese término está puesto por medio de una ley. Y usted ve en la orilla del mar, la ola sube y se regresa. Y la ola quiere ir arriba y se regresa otra vez. Porque tiene ese término allí. Dios le dijo, hasta aquí vas a llegar, y obedientemente no pasa. No. No todo lo que pasa en la tierra es juicio de Dios. Oigan, la tierra gime porque fue puesta en maldición a causa del pecado del hombre. Ella gime queriendo ser desligada de esa maldición. Y la tierra está en constante movimiento sin ser un castigo de parte de Dios. Simplemente ella se mueve, está en movimiento. Nada de lo que hizo Dios es estático, todo está en movimiento. Hay unas leyes para la tierra de lo que es las placas, cómo viajan las placas. Nosotros vemos simplemente el mapa y ahí está estático, no. Pero la tierra está en constante movimiento. Las aguas de los mares se ha demostrado que viajan a través de los mares. Tienen corriente submarina, tienen movimiento las aguas. No es simplemente la ola que nosotros vemos encima, no. Por debajo hay corriente submarina. Eso está en movimiento. ¿Okay? Las aguas están en movimiento. Ahora, muchas veces se producen eventos como los tsunamis, ¿verdad? Por causa de un terremoto en la tierra que está debajo del agua, se desliza las placas debajo del agua y eso hace que el agua salga y se vaya contra la superficie de la tierra. Pero no es por castigo de Dios, no. No todo lo que pasa en la superficie de la tierra es por castigo de Dios, sino que así igualito va a ocurrir. Aun cuando no hubiese problema en la tierra, esas leyes están allí en la tierra. Es como la lluvia. La lluvia no es un castigo de Dios, es una bendición de Dios. Y cae en la tierra para regar. Pero a veces cae tanta que se produce una inundación. ¿Que el hombre tiene parte de la culpa en eso? Sí. ¿Por qué? Este templo tiene 32 por 11 metros. Tiene un piso acá que impide que por aquí se absorbe el agua de la lluvia. Pero la casa de al lado también tiene un piso que impide que se absorbe el agua. Y la otra casa, y la otra casa. Entonces cuando cae la lluvia, ¿qué hace el agua? No tiene quien la absorba y tiene que buscar por dónde correr. Y se va a llevar lo que consiga a su paso. Pero si no hubiese piso, la tierra absorbe la lluvia y se acabó el problema. Entonces, estas construcciones que hemos hecho nosotros los seres humanos impiden que la lluvia sea absorbida. Y cuando consigue un lugar donde absorberse, se absorbe. Va a la quebrada y por la quebrada baja cierta cantidad, pero otra la absorbe la tierra en la quebrada. ¿Qué dice Eclesiastés 1:7? Los ríos todos van al mar y el mar nunca se llena, ¿no? Dice el libro de Eclesiastés. Sí, el mar nunca se llena. Porque es un ciclo, eso es algo que Dios le estableció y hasta el día de hoy permanece. Es una ley que Dios le dio a la tierra. Una ley. No es por castigo de Dios que cae la lluvia, es por bendición. Ahora, todas las personas que viven en las islas. ¿Cuántas islas hay en el mundo? Muchísimas. Y cada vez, como no les alcanza la tierra, van haciéndola crecer hacia el mar, las islas. ¿Qué va a pasar con esas islas? La Biblia dice lo que va a pasar con esas islas. Todas esas islas van a quedar sumergidas en el agua. Todas se van a remover de su lugar, todas. Ahora, el día que eso acontezca, ¿qué se va a decir? Ese es un castigo de parte de Dios. Mire, usted me dice a mí, le voy a regalar una casa allá en la isla fulana de tal para que usted se vaya a vivir. Y yo le digo, gracias, pero no, déjeme aquí. Porque ya yo leí que eso se va a hundir. Yo no quiero ir a vivir a una isla. El lago va a reclamar lo que es de él. Entonces, yo no quiero ir a la isla. De visita cuando mucho, pero que yo me vaya a vivir a una isla.
No, si yo sé que algún día voy a tragar agua. No, no quiero. Entonces, ¿qué va a decir la gente? Mire, Japón, Filipinas y todo ese poco de isla, eso va, castigo de Dios. Ya eso está profetizado que va a ocurrir. Que la gente se empeña en permanecer allí, bueno, eso es, cada quien va a pagar la consecuencia de su desobediencia. Pero Dios dio una orden, ¿verdad? Y está establecido así, y eso se va a cumplir. Eso se va a cumplir. Un día se va a cumplir. Ahora, no se mude para la isla, quédese ahí tranquilo en su casa donde está. Dame la siguiente. Su espíritu permanece en lo que Dios ha creado. Cuando Dios dio la orden, su espíritu fue, con su espíritu hizo las cosas. Allí permanece el espíritu de Dios en las cosas que Dios creó. Ahí están. Por eso se renueva la faz de la tierra, por eso. Y el salmista David dijo, Salmo 139, 7 al 12, dijo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Mire que no dijo, ¿a dónde me iré de ti? O como decía él, ¿a dónde me iré, Jehová de los ejércitos? No. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Ciertamente, si vamos al cielo, nos vamos a encontrar con Dios. Si en el Seol hiciere mi estrado, he allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Bien, este es un versículo que ha sido utilizado por muchas personas para explicar algo que la Biblia no dice. Con este texto nos han enseñado de que Dios, la persona de Dios, es tan grande, inmenso, que está en todo lugar. ¿Ok? Que Dios, la persona de Dios. Estoy hablando de persona, que es diferente de presencia. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? Presencia o espíritu es diferente a persona. Entonces, como Dios es tan grande, ¿verdad? Él está aquí y está allá en el cielo al mismo tiempo. Le pregunto yo, ¿qué parte de Dios está aquí con nosotros ahorita? Los pies, porque la Biblia dice que la tierra es el estrado de sus pies, ¿cierto? Y entonces nosotros nos ponemos en contacto con los pies de Dios nada más. ¿Se da cuenta? La Biblia habla de el espíritu, y eso es totalmente diferente. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Porque la persona de Dios está allá sentado en su trono, en el cielo. Y su espíritu es enviado a todo lugar donde es creado. Por eso el salmista dijo, en el cielo me topo con el espíritu. En la tierra, acá, si hiciere mi estrado allá, en el Seol, allí estás tú también. Porque el Seol fue creado por Dios. Y lo que Dios creó, allí permanece su espíritu. En ese lugar donde Dios lo creó. Por eso la presencia de Dios llena la tierra y llena el universo, porque lo que Dios creó, allí permanece el Espíritu de Dios, donde lo que Dios creó. Pero Dios tiene una persona como tal, un trono, un lugar allá donde está sentado, un lugar donde tiene su morada, su habitación, allá en el tercer cielo. En el tercer cielo. Dame la siguiente. Llega a todas partes. Y aquí hay algo resaltado en la parte de abajo. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Lo mismo. Si está oscuro o está claro, para Dios es igual. Él puede ver allí, porque Dios creó las tinieblas. Dios creó a los blancos y a los negros también. Las tinieblas las creó Dios. Entonces Él no tiene problema con algo que Él creó. En el cielo, en el Seol, en el extremo del mar, en las tinieblas, donde usted lo busque, allí usted se va a topar. Por eso es que nosotros tenemos que quitarnos, hay un cliché que tenemos en nuestra cabeza, hay una creencia que tenemos en la cabeza, de que solamente en la iglesia siente la presencia de Dios. El Espíritu de Dios está en todo lugar.
usted se va a poner en contacto con la presencia de Dios en cualquier lugar donde usted esté. Donde usted le clame, donde usted le llame, allí usted va a encontrar la presencia de Dios. ¿Amén? Basta con que usted clame a Dios. Basta con que usted clame a Dios. Toca el botón otra vez. No era que porque David tenía el Espíritu Santo, entonces donde fuera David, ahí estaba el Espíritu Santo. No, es que el Espíritu de Dios está en todo lugar, aunque David no hubiese tenido el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en todo lugar. Dame la siguiente. Ok, vamos a parar aquí un momento. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Alguna pregunta hasta ahora? A ver, hermana. Ajá. Sí, inclusive el libro de Job dice, cuando está esa pregunta, dice, hagamos al hombre. ¿Con quién hablaba? El libro de Job dice, cuando alababan las estrellas del alba, que le preguntó a Job, ¿dónde estabas tú? Cuando yo creaba todas las cosas, cuando alababan las estrellas del alba. Y entonces, allí dicen, estaba hablando con su creación, los que se enfocan allá. Los que se enfocan en que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, dice, estaba hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. Así es, otra opción, que no es válida, pero una opción. Otros dicen, estaba hablando con la sabiduría, porque ciertamente la sabiduría dice, ahí estaba yo con él y era su delicia de día en día, ¿no? Y entonces hablaba con su sabiduría. También está esa opción. Hay otra opción que dice, hablaba consigo mismo. Si nosotros hablamos con nosotros mismos, ¿por qué Dios no podía hablar con él mismo? ¿Cuántas veces? Ahora voy a hacer esto, como si usted le está dando cuenta a alguien. Ahora voy a hacer esto. Vamos a hacerlo mejor así. ¿Con quién está hablando? Con mí mismo. Con mí mismo. Ahora, ¿Dios puede hablar así? No, Él es Dios, ¿por qué no podía hablar así? ¿Cuál es el problema? Pero no hay una sola respuesta para esa interrogante. Ahora lo vamos a ver, pero vamos a entender primero estos textos que vamos a llegar después allá. Entonces, si tomamos en cuenta que el Espíritu no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y Dios le dio la orden a su Espíritu y le digo, hagamos al hombre, eso es válido también. Estaba hablando con su Espíritu, consigo mismo. Eso es válido también, porque el Espíritu no hace nada que Dios no le ordene hacer. Entonces Dios habló con su Espíritu y le dijo, hagamos al hombre, y por medio de su Espíritu Dios, esa es otra opción. De manera que no tiene una sola respuesta. Allí queda usted con el Espíritu de Dios que le incline a alguna de esas respuestas más que a otra. Porque yo no puedo establecer una, porque hay varias respuestas que son posibles, probables. Porque Él es el creador. Dios tomó la decisión de crear el hombre, pero quien lo ejecuta es por medio de su Espíritu. Entonces, si estaba hablando con su Espíritu, es válido, porque el Espíritu conoce inclusive aún lo profundo de Dios. El Espíritu no es el poder de Dios. Por el Espíritu de Dios se manifiesta el poder de Dios, y eso es diferente. Ahorita más adelante vamos a hacer esa observación. El Espíritu Santo no es el poder de Dios. Cuando dice Hechos capítulo 10 versículo 38 que Dios bautizó con Espíritu Santo y poder a Jesucristo, de manera que hay una diferencia entre el Espíritu Santo y el poder. Hay una diferencia, porque Dios ungió a Jesucristo con Espíritu Santo y con poder. Amén. Entonces no es el Espíritu, no es el poder de Dios, no es. Ni es tampoco la fuerza activa de Dios, es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. ¿Iba a preguntar algo? La pregunta que está haciendo la hermana es la siguiente. Escuche por favor la pregunta. Deje de leer un momentico para que entendamos. Ella pregunta que si dijimos ahorita
Cuando Juan estaba bautizando a Jesucristo, que hubo una voz audible del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. Y no solamente una vez en el monte de la transfiguración, también ocurrió, ¿ok? La voz audible. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, también hubo una voz, ¿ok? Audible. Y en el Antiguo Testamento encontramos varias veces la voz audible de Dios. ¿Por qué Juan 5:37? La hermana dijo que decía: nadie ha oído su voz. Fíjese lo que dice el versículo. Dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. ¿A quién le estaba hablando Jesucristo allí? Ok. Lamentablemente, ¿verdad?, el pueblo de Israel rechazó la palabra de Dios. Nosotros que estamos acá hemos oído la voz de Dios. ¿Audible? No. Pero al atender a la palabra de Dios y al creer la palabra de Dios, nosotros hemos oído a la voz de Dios. ¿Ok? Hemos oído a la voz de Dios. Y aquí se está refiriendo a esas personas que no habían querido oír la voz. Y esa voz, ¿verdad?, por medio de los mandamientos y por medio de las ordenanzas que Dios ha estado dando desde tanto tiempo, a pesar de que hoy usted la lea, sigue siendo la palabra de Dios. No la va a escuchar audible, pero al usted ponerla por obra, al creerla, usted está escuchando la palabra de Dios. Esa es una forma. Ahora, con la voz audible no fue para todo el mundo. Cuando en la cruz del Calvario murió Jesucristo y se escucha la voz de Dios desde el cielo, no fue para todo Jerusalén escuchó la voz, los que estaban allí cerca. Cuando fue bautizado Jesucristo y que se escucha la voz, no fue que hasta acá, hasta Venezuela, se escuchó el ruido de la voz que dijo: este es mi Hijo amado. No, para los que estaban allí cerca. Y hay gente que no la escuchó, audiblemente no la escuchó. Inclusive Jesucristo resucitó y se presentó a varios testigos, inclusive a casi 500 personas en una oportunidad, pero no todo el mundo lo vio. La voz de Jesucristo, después que ascendió a los cielos, Pablo la escuchó y los que iban con él la escucharon. Pero mientras Pablo vio a Jesucristo, los que estaban con él no lo vieron. ¿Okay? De manera que Dios deja escuchar y Dios deja ver tanto su voz o como la voz de su Hijo a quien Él quiere. Está en su sola potestad. Está en su sola potestad. Pero sí, Dios ha hablado, inclusive Dios se ha dejado ver. El rostro de Dios, sí, Jesucristo lo ha visto. Nadie más ha visto el rostro de Dios humanamente hablando, porque los ángeles se presentan ante Dios todos los días. Ellos han visto el rostro de Dios. Pero nosotros simplemente tenemos que creer y confiar, tener fe en la palabra que Dios nos ha enviado con su Espíritu por medio de los profetas, describiéndonos cómo es Dios. Describiéndonos cómo es Dios. Bueno, vamos a tomar un descanso y volvemos